También quiero agradecer a los miembros del equipo y del gabinete del presidente que están aquí hoy. Nuestro director del FBI, Kash Patel, quien está aquí con nosotros. Gracias. Nuestra secretaria de Educación, Linda McMahon, también se ha unido a nosotros. Escucharán a Stephen Miller, subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional. También nos acompaña el secretario del Tesoro, Scott Bessant. Gracias a todos los presentes y al equipo del Departamento de Estado por la organización. Realmente es un evento sin precedentes, sobre un tema sin precedentes, o mejor dicho, un momento en nuestra historia. Así que permítanme comenzar diciendo eso. El deber más esencial del Estado, la primera responsabilidad, francamente, de cualquier gobierno de cualquier tipo, es la protección de su pueblo, la protección de su país. Esta es una obligación sagrada que debería trascender todas las divisiones políticas e ideológicas. Es por eso, por ejemplo, que tenemos Fuerzas Armadas. Es por eso que tenemos agencias de inteligencia. Es por eso que existen las oficinas de contraterrorismo. Por eso existen las fuerzas policiales. Mantener a nuestra gente segura es la razón por la que todos los países aquí representados cuentan con todas estas cosas. Todos nosotros estamos muy familiarizados, a estas alturas por supuesto, con lo que se ha descrito como amenazas terroristas tradicionales. Durante 25 años, el término contraterrorismo, al menos en Occidente, ha significado, ante todo, la lucha contra el extremismo islamista radical. Y hay una razón muy significativa para ello. El 11 de septiembre del año 2001, 19 hombres asesinaron a 3,000 personas aquí en mi país. Luego ese mismo enemigo atacó Europa, asesinando a casi 200 pasajeros en trenes en Madrid en 2004 y a 52 más en autobuses y el metro de Londres al año siguiente. Toda la arquitectura del contraterrorismo occidental fue reconstruida, desde los cimientos, en torno a ese único y traumático evento. Eso tenía sentido en ese momento. Nuestro trabajo era mantener a nuestra gente a salvo, y en el ámbito del terrorismo, la amenaza del yihadismo global era el principal peligro para su seguridad. Así que nos pusimos a trabajar y formamos una coalición global, colaborando con muchos de los amigos que hoy están representados en esta sala, y destruimos el califato del ISIS, matamos a al-Baghdadi, a al-Sahari y a Bin Laden y desarrollamos inteligencia. Y sistemas de aplicación de la ley capaces de anticipar y detener ataques antes de que el público siquiera se entere de ellos. Cada país representado aquí hoy ha desarticulado en algún momento una amenaza terrorista proveniente de esta fuente. Los ataques y complots yihadistas en Estados Unidos han disminuido en 2/3 desde el apogeo del ISIS. El número de personas asesinadas por el terrorismo yihadista en Europa se redujo aproximadamente en un 97% desde el año 2015 hasta el año 2024. En otras palabras, en gran medida, nuestra estrategia antiterrorista ha funcionado. Por supuesto, la amenaza no ha desaparecido. Seguirá existiendo, especialmente mientras toleremos sistemas de inmigración que importan estas amenazas directamente a nuestras respectivas tierras natales. Pero esta amenaza se ha reducido considerablemente. El mundo se ve muy diferente hoy en día debido a ello. Sin embargo, durante demasiado tiempo, nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego respecto a la violencia extremista proveniente de la izquierda política. Incluso hoy en día, la mera idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria es tratada como un delirio de la derecha, o peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Así lo tratan muchos en la prensa, en el mundo académico y nuestras universidades, y en muchas de nuestras instituciones tradicionales. Sin duda verán cómo este dogma asoma la cabeza en la cobertura de esta misma conferencia. A pesar de la realidad clara e innegable, a pesar de los números y estadísticas objetivas, a pesar del hecho de que hoy en esta sala hay representantes de todo el espectro político, escucharemos que este tipo de violencia y terror organizados serán descartados. Se descartará como una ficción partidista. En nuestros países surgió toda una industria en torno al estudio del extremismo. Tenemos centros de estudios, becas, revistas y consultorías con un entendimiento tácito entre ellos, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para el sistema.
Una bomba colocada por un grupo neonazi era un acto nefasto y asesino de maldad. Lo es. Pero una bomba colocada por un revolucionario marxista, bueno, eso es simplemente un trágico exceso de idealismo. Quizás sus medios fueron equivocados o excesivos, pero sus fines eran virtuosos y justos. Esa es la implicación de cómo lo trataron. Durante años, este extraordinario prejuicio ideológico estuvo incrustado en la forma en que hablábamos sobre la violencia política y el extremismo. Se repitió una y otra vez hasta que fue aceptado como la base neutral y objetiva. Tan arraigado en la sabiduría convencional dominante que llegó a considerarse un hecho apolítico. Es la razón por la que aquí en mi país tantas personas en posiciones de poder han descartado repetidamente actos de violencia e incluso terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Es por eso que durante esos disturbios de George Floyd, los llamados disturbios de George Floyd, en el verano de 2020, mientras criminales y extremistas incendiaban y saqueaban las grandes ciudades de Estados Unidos y casi llevaban al país al colapso, los gobiernos municipales de todo el país simplemente se negaron a procesar a las personas que cometían estos actos de violencia y terror. Es la razón de la ahora infame imagen, tal vez la recuerden, de un presentador de noticias de una agencia muy prominente. Un presentador de noticias de pie en un vecindario consumido por las llamas. Mientras tanto, el rótulo en la parte inferior decía que las protestas eran mayormente pacíficas. Esto era algo peor que una doble moral. La violencia de izquierda no solo era justificada, se trataba como algo sacrosanto, una clase protegida en sí misma. Esa era debe terminar. La coalición reunida en esta sala hoy incluye líderes políticos, expertos y funcionarios de las fuerzas del orden de más de 60 países de todo el mundo. Ustedes han venido aquí desde una amplia variedad de gobiernos, partidos y posturas políticas. Algunos de sus gobiernos y los nuestros discrepan públicamente. A veces tenemos desacuerdos profundos sobre el comercio, la energía, la inmigración. Ustedes no vinieron hoy aquí porque hayan sido convencidos en cada aspecto de la visión estadounidense del mundo. Vinieron aquí, están aquí porque hace 2 semanas una mujer de 72 años fue quemada en más del 80% de su cuerpo en su propia casa en Grecia. Y murió ejecutada por una bomba incendiaria porque su hija se atrevió a postularse para un cargo público. Están aquí hoy porque durante 5 días este invierno las luces se apagaron en Berlín, el apagón más largo en la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial, provocado por un ataque que dejó a decenas de miles de hogares sin electricidad en medio del frío glacial y causó la muerte de una mujer de 83 años. Están aquí y han venido porque un mes después de ese apagón en Berlín, un joven francés de 23 años sucumbió a lesiones cerebrales traumáticas, golpeado hasta la muerte en las calles de Lyon por un grupo de matones militantes de extrema izquierda. Están aquí porque sus líderes políticos están siendo atacados, apuñalados y baleados en sus calles, porque sus negocios han sido bombardeados, porque sus ferrocarriles han sido saboteados, porque sus agentes de policía han sido golpeados y quemados. Están aquí porque esto es real y está empeorando. Y ya no se puede negar, y ya no se puede ignorar, porque ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre. El simple hecho es que nada de lo que acabo de describir es nuevo. El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad moderna reciente. No es una ficción fabricada por políticos conservadores. Durante la mayor parte de la era moderna, de hecho, fue la forma dominante de violencia política. Todos nuestros amigos aquí, de las naciones del hemisferio occidental, lo recuerdan. Recuerdan las décadas de secuestros y atentados, asesinatos y ejecuciones. El violento terror de los tupamaros, de los montoneros, de las FARC, del ELN. Recuerdan la inhumana barbarie del Sendero Luminoso en Perú. Los fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas de Perú atacando a mujeres embarazadas y a recién nacidos matándolos a hachazos y machetazos.
Recuerdan a las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro. Todos ustedes aquí desde Europa recuerdan las masacres a metralleta de las Brigadas Rojas de Italia que mantuvieron cautivo a un primer ministro en 5 ocasiones durante 55 días, antes de someterlo a un llamado juicio revolucionario popular y ejecutarlo. En 1978 recuerdan la campaña de casi 3 décadas de atentados, secuestros y asesinatos de la fracción del Ejército Rojo en Alemania, que asesinó a decenas y dejó a cientos más heridos. Recuerdan a la organización 17 de noviembre en Grecia, los extremistas marxistas que aterrorizaron Atenas durante más de un cuarto de siglo, incluyendo, por cierto, el asesinato a tiros del jefe de estación de la CIA de mi país, muerto frente a su casa, delante de su esposa, cuando regresaban de una fiesta de Navidad. Y aquí en Estados Unidos nosotros recordamos el mismo reinado de terror mortal, justificado por los mismos eslóganes, motivado por las mismas ideas perversas. Recordamos a Weather Underground, que bombardeó el Pentágono, el Departamento de Estado y el Capitolio. Recordamos al Ejército de Liberación Negra, que realizó robos armados y ejecutó a policías a quemarropa. Recordamos al Ejército de Liberación Simbionés, que asesinó a un superintendente de escuela pública con balas de punta hueca cargadas con cianuro. En un periodo de 18 meses, entre 1971 y 1972, el FBI contabilizó unas 2.500 explosiones en suelo estadounidense, a un ritmo de casi 5 por día. La gran mayoría de esa violencia provino de extremistas de izquierda. Entre 1970 y 1980, el 93% de los atentados terroristas en Occidente provinieron de la extrema izquierda. Estas son cifras que sorprenderían a la mayoría de los estadounidenses hoy en día, porque nos han enseñado a creer que este tipo de violencia política simplemente no existe o que está siendo exagerada, pero sí existe, y en realidad la estamos subestimando y nuestras naciones llevan las cicatrices que lo demuestran. Y hoy enfrentamos una nueva ola de este viejo mal. Aquí en Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles que no se veían en décadas. En Alemania, la violencia de extrema izquierda ha aumentado en más de un 40% solo en el último año. En Grecia, más del 80% de la violencia radical ahora es impulsada por actores de extrema izquierda y anarquistas. Estas no son estadísticas abstractas. Los estadounidenses han visto lo que significan esos números. Un asalto total contra nuestros agentes de inmigración, ataques de francotiradores, explosivos, emboscadas armadas. Un tirador transgénero abriendo fuego contra estudiantes de primaria católicos mientras rezan con su arma marcada con lemas como ¿dónde está tu Dios ahora? Un ejecutivo del sector salud ejecutado a sangre fría en las calles. Múltiples intentos de asesinato contra un presidente en funciones. Y el asesinato del mayor activista conservador de una generación. Un hombre que además era esposo y padre de 2 niños pequeños fue asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud de estudiantes. Esto es una maldad distintiva y única. Siempre ha estado impulsada por un odio, por encima de todo, un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor, una revuelta de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos. Es perpetrado por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas. Y se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Puede adoptar distintos lemas e ideologías según el lugar y el momento. Pueden llamarse anticapitalistas o antiimperialistas, o comunistas, o anarquistas, o marxistas, pero el carácter fundamental siempre es el mismo. Siempre es lo mismo. Es un resentimiento venenoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación. Una necesidad abrumadora de destruir lo que hombres más grandes han construido, de arruinar lo que es bello y lo que es correcto.
en nombre de personas que solo están llenas de fealdad y no tienen nada más que ofrecer al mundo. A través de la violencia y el terror, una vez más buscan imponer su fealdad a todos nosotros. El viejo dogma estaba equivocado. El viejo dogma estaba equivocado. Nada de esto está impulsado por el idealismo. No es utópico. De hecho, es todo lo contrario. Una de las críticas que a veces se escucha sobre el comunismo, por ejemplo, es que suena bien en teoría, pero nunca funciona en la práctica. Eso en realidad no es cierto. El comunismo no suena bien en teoría. El mundo que imagina para todos nosotros es pequeño, plano, gris, nivelado de toda excepción, vaciado de todo lo bueno y noble en el alma humana. El mundo que imagina es un mundo sin coraje, un mundo sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria ni grandes causas por las que luchar. Sin un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima del resto para hacer cosas increíbles y extraordinarias. Y el mundo que el comunismo imagina es un mundo sin Dios. Para estos arquitectos de la violencia revolucionaria, el logro colosal de nuestra civilización, para ellos, es una humillación insoportable, un recordatorio de lo que no pueden hacer y de lo que no pueden ser. Así que eligen, en cambio, destruir. Atacan oleoductos, atacan ferrocarriles, atacan redes eléctricas y laboratorios, los símbolos físicos y tangibles del poder, la invención y el logro. Esta es la naturaleza del terrorismo al que nos enfrentamos hoy. Desprecian a Occidente porque Occidente es grandioso. Esta es una conferencia internacional porque nos enfrentamos a una amenaza internacional, nos enfrentamos a una amenaza transnacional. No se trata de células distintas y aisladas. Son redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras. De hecho, no creen ni siquiera en el propio Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, se entrenan y actúan juntos compartiendo la misma infraestructura, compartiendo los mismos enemigos, compartiendo la misma misión. Los militantes de Antifa y sus camaradas viajan desde toda Europa y hacia las Américas para participar en los ataques de unos y otros, canalizar propaganda y materiales de entrenamiento e información de objetivos a través de canales cifrados compartidos, moviéndose por redes subterráneas de casas seguras y financiando y sosteniendo sus operaciones mediante fondos transnacionales. Y trabajan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes proxy iraníes, que cada vez están más estrechamente vinculadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y fuera de Occidente. Los terroristas de extrema izquierda de hoy pueden recaudar fondos en un país, pueden alojar sus comunicaciones en un segundo país, pueden recibir entrenamiento en un tercer país, pueden reclutar militantes en un cuarto país y luego, juntos, atacar un objetivo en un quinto país. Y por eso no tenemos otra opción más que enfrentar esta amenaza juntos. O cooperamos a través de nuestras fronteras, o los terroristas seguirán aprovechando los vacíos entre ellas. Bajo el presidente Trump, por primera vez, Estados Unidos está construyendo la infraestructura, la asociación y la estrategia para derrotar el flagelo del terrorismo de extrema izquierda. El presidente firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que describe una estrategia integral para investigar y desarticular las redes terroristas de Antifa y sus aliados. El pasado noviembre, el Departamento de Estado designó a 4 grupos extremistas violentos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras y pronto habrá más designaciones. En diciembre anunciamos recompensas por justicia, ofreciendo hasta $10 millones por información que permita interrumpir la financiación detrás de estos grupos. En mayo, convocamos el primer taller de aplicación de la ley contra el terrorismo, reuniendo a funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley y a sus homólogos de países socios
para trazar y desarrollar estrategias para desmantelar estas redes. El próximo taller será coorganizado con nuestros socios en Alemania. La coalición que estamos construyendo juntos ya está dando frutos y hoy estamos aquí para continuar con ese trabajo. Podemos y debemos hacerlo. Identificar y mapear esta amenaza y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla. Así como lo hemos hecho juntos antes, ahora debemos hacerlo juntos de nuevo. A través de la inteligencia y el intercambio de información, mediante una estrategia coordinada de aplicación de la ley, a través de la focalización y la interrupción financiera, desmantelaremos estas redes ladrillo por ladrillo. Es hora de que los pueblos del mundo civilizado nos defendamos, que nos mantengamos unidos contra esta oscuridad que avanza y luchemos por lo que es nuestro. Es fácil destruir grandes cosas. Es mucho más difícil crearlas. Los enemigos de la civilización solo son capaces de lo primero. Solo son capaces de destruir grandes cosas. Todo lo que conocen es la destrucción. Pero nosotros hemos construido grandes cosas juntos. Lo hemos hecho una y otra vez. Sabemos lo que debemos hacer y ahora debemos hacerlo. Gracias por venir hoy. Ahora quiero presentar a alguien con quien trabajo muy de cerca y que ha sido un líder en este campo. Él es el subjefe de gabinete y uno de los principales asesores del presidente Trump. También dirige todas nuestras iniciativas de seguridad nacional y entiende este tema probablemente tan bien como cualquiera en el gobierno de los Estados Unidos, Stephen Miller. Buenos días, distinguidos líderes e invitados. Es un gusto ver tantas caras conocidas. Y gracias, por supuesto, al secretario de Estado Rubio por organizar esta conferencia y por liderar esta iniciativa. Aquí en los Estados Unidos hemos tomado la acción necesaria y esencial de reconocer formalmente la violencia de izquierda como una forma de terrorismo político. Eso es una amenaza directa a nuestra seguridad nacional y a la supervivencia de nuestra forma republicana de gobierno. El presidente Trump emitió una directiva en nuestra jerga. Se llama un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, o NSPM 7 para ser exactos. Eso ordena por primera vez en la historia de Estados Unidos que todas nuestras agencias de inteligencia y de aplicación de la ley trabajen juntas para interrumpir, identificar, desfinanciar, cerrar cuentas bancarias, arrestar y procesar a estos terroristas políticos que operan en nuestro país. Es muy importante entender que el terrorismo político de izquierda busca como fin último el derrocamiento de nuestro sistema y forma de gobierno. Y hemos visto que esto ha ocurrido muchas veces en muchos lugares a lo largo de los años. Y el secretario Rubio les ha dado muchos ejemplos. El terrorismo de izquierda siempre termina en derramamiento de sangre, miseria y sufrimiento. Solo puede avanzar en una dirección. No hay ningún punto en el que el terrorista de izquierda se sienta satisfecho con sus logros y deje de avanzar. Inevitablemente, si se le deja seguir su curso, siempre termina convirtiéndose en un gulag. Siempre termina en el encarcelamiento masivo de enemigos políticos, despojándolos de sus derechos y libertades, infligiendo un inmenso dolor, humillación y sufrimiento, con el fin de establecer un control completo y total, un control a través del terror psicológico, físico y real. Y tenemos que entender que ese es el alcance y la magnitud de la amenaza que enfrentamos. Y como también señaló el secretario Rubio, esto es una red internacional. Antifa, por ejemplo, opera en decenas de países en todo el mundo. Comparten redes comunes de financiamiento, organización e intercambio de información. Por eso, todas nuestras agencias de inteligencia y entidades de aplicación de la ley deberían colaborar, coordinarse y trabajar juntas para erradicar estas organizaciones. Una de las características de la violencia y el terrorismo de izquierda
es su apelación completamente pretextual y deshonesta a las libertades civiles con el fin de proteger su propia violencia. Esta es la táctica que la izquierda siempre utiliza para intentar protegerse de enfrentar castigos penales. Es esencial que seamos lo suficientemente sabios y fuertes para entender que estos argumentos deben caer en oídos sordos. Cuando el izquierdista que no cree en la libertad, que no cree en los derechos civiles, que no cree en ninguna noción ordenada de justicia, protesta diciendo que estamos violando sus derechos, entiendan que está mintiendo para intentar persuadir a personas que no siguen de cerca la escena política de que se ha cometido una injusticia en su contra. Debemos mantenernos firmes y ser completamente inquebrantables en la búsqueda de justicia contra estos enemigos de la civilización. Si se permite que la izquierda utilice la amenaza real o potencial de violencia para desestabilizar nuestras instituciones, entonces esas instituciones no pueden ni podrán tener éxito. Así que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vimos en el pasado reciente claras amenazas de violencia contra nuestra Corte Suprema para intentar influir en cómo fallan en las próximas decisiones. El izquierdista hace esto con el pleno deseo, intención y entendimiento de que la amenaza de violencia contra una figura pública o su familia está destinada a intimidarlos para que se comporten, actúen o se conduzcan de manera diferente. Tuvimos la combinación de una organización violenta de izquierda amenazando a la Corte más alta de nuestra nación y al gobierno federal y al Departamento de Justicia, haciendo la vista gorda ante ello. Esas son las condiciones en las que este tipo de violencia puede prosperar. Mientras cancelan y en última instancia destruyen una sociedad, nada de lo que hacemos funciona si la amenaza de violencia y terror continúa sin control. Nuestros sistemas políticos no funcionan. Nuestros sistemas judiciales no funcionan. Nuestros sistemas legales no funcionan. Nuestros juicios con jurado no funcionan. Y al mismo tiempo, tenemos que entender que existe una amenaza real de que aquellos que no son terroristas en sí mismos, pero que apoyan la violencia de izquierda, van a crear las condiciones que permiten que esa violencia continúe sin ninguna inhibición significativa. Así que, para ser específicos, hemos visto algunas de las ciudades de nuestra nación en Estados Unidos, como Washington, D.C., y la ciudad de Nueva York, algo que, de nuevo, es un término estadounidense, pero se conoce como anulación del jurado. Esto ocurre cuando una persona es obviamente culpable de un delito, pero el jurado, porque es ideológicamente simpático con el perpetrador, no lo condena por el delito que claramente ha cometido. Hemos visto en Estados Unidos, una y otra vez, a individuos que forman parte de organizaciones de izquierda que han cometido agresiones contra agentes de ICE o fuerzas federales del orden, que han sido llevados a juicio donde se ha presentado evidencia clara en su contra, y el jurado se ha negado a condenarlos por razones puramente políticas. Cuando se ha llegado a ese punto, demuestra cuán profundamente el cáncer ha comenzado a infestar tu sociedad, donde las personas han creado una estructura interna de racionalización para justificar la violencia no autorizada contra el Estado y sus agentes con el fin de lograr un objetivo político. Tenemos que utilizar todas las herramientas legales y legítimas que tengamos para demostrar que se hará y se impartirá justicia. Y para probar que este tipo de tácticas y técnicas, en última instancia, fracasarán. Si el izquierdista aprende y observa que su violencia y actividad criminal ayudan y, en última instancia, logran alcanzar el objetivo político que desean, se sentirán infinitamente envalentonados. Aquí en Estados Unidos hemos visto un aumento creciente y profundamente alarmante en los intentos de asesinato contra figuras públicas. Más notablemente, por supuesto, los múltiples intentos de asesinato contra el presidente Trump, el exitoso intento de asesinato contra Charlie Kirk y muchos otros. Esto es un cáncer fatal para la civilización. Y el mayor riesgo que enfrentamos es que nuestras instituciones se han vuelto demasiado blandas y cobardes como para poder defenderse de una amenaza mortal. Si tu civilización es tu hogar, debes defenderla con la misma pasión y fuerza
que si un intruso enemigo estuviera dentro de tu propia casa, donde vive tu familia. Ese es el nivel de dedicación y urgencia que se requiere. Y la mayor amenaza es que, aunque somos muchos más, aunque hay muchas más personas que creen en el orden, la civilización, la libertad y el Estado de Derecho, si somos más blandos que aquellos que buscan destruirnos, entonces la minoría más pequeña pero más radical tendrá éxito. Es fácil descartar lo que estoy diciendo y pensar, seguramente no puede ser tan grave, no puede ser tan extremo, pero nuevamente señalo los ejemplos en nuestro propio país, donde, por ejemplo, nuestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ha sido debidamente autorizado por ley para llevar a cabo acciones rutinarias de cumplimiento de la ley migratoria, ha sido objeto de un aumento de más del 8000% en agresiones violentas. Estos no son episodios aislados. Esto es insurrección y resistencia armada contra el gobierno federal de manera repetida, sistémica, organizada y financiada. Había un francotirador, desde un nido de francotirador, quien, usando un rifle de asalto, intentó disparar a agentes de ICE en Dallas, Texas. Estos son los episodios de los que estamos hablando, donde hemos tenido repetidos y directos ataques violentos contra las fuerzas del orden federales con el fin de vetar la voluntad de las urnas mediante la violencia. Y el izquierdista justifica esta violencia ante sí mismo diciendo que solo ellos son los árbitros de lo que está bien. ¿O mal? No la ley, no la historia, no la civilización, ni la opinión pública, desde luego. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.